Hola, buenos días, estimado docente. Mi nombre es Ángel Manuel Macías Loro, estudiante del primer semestre de la carrera de Psicología en línea, y les voy a hablar sobre las etapas del desarrollo embrionario. Y nos dice que es de un periodo de vital importancia, siempre teniendo en cuenta las condiciones y el momento de la concepción, ya que desde aquí se pueden desencadenar distintas malformaciones congénitas. Para estudiar el desarrollo del sistema nervioso, empezaremos entendiendo el proceso que da como resultado el origen de la vida. Debemos entender que tenemos varias formas de estudiarlo: por desarrollo cronológico o por fases biológicas del sistema. A continuación estudiaremos aclarando cada fase con el respectivo desarrollo cronológico. Es de importancia saber que el sistema nervioso y la piel se desarrollan a partir del ectodermo, que es una de las tres capas embrionarias al inicio de la gestación. Seguidamente, una de las primeras fases es la fecundación, ya que se da desde el día 1. Y nos dice que es la unión de los gametos, óvulo y espermatozoide que se fusionan y originan un huevo o cigoto, portando la carga genética en los respectivos cromosomas. Este día se determina el ADN del nuevo ser, que conlleva características como el sexo, color de cabello, de los ojos, la piel, entre otros. Uno de los cromosomas de cada par procede del gameto materno, quiere decir femenino, o ovocito, el otro gameto paterno masculino o espermatozoide. Así, cada gameto es la célula haploide que contiene un número de 23 cromosomas, y la fusión de los gametos durante la fecundación restablece el número de diploides de 46 cromosomas. Como segunda fase tenemos la segmentación, que se da el día 2 y 3. Dice que es un proceso de mitosis del cigoto dentro del útero, lo que permite la división del cigoto en dos células idénticas conformada por blastómeros, células que se originan en la primera división del óvulo. Esta fase también es conocida como fase bicelular, en la que el cigoto inicia la primera división mitótica que da origen a los blastómeros, que son dos células hijas idénticas que conservan la totipotencia de la misma carga genética del cigoto. En este punto continúa la división celular, pero da forma asincrónica, donde una de las blastómeras inicia la primera división celular y termina primero que la otra, dando el nombre de fase tricelular, pero al momento de que la otra blastómera se divide, pasa a la etapa de 4 células. La fase de la morulación se da desde el día 3 y 4, y nos dice que es una estructura que su nombre se debe porque tiene forma de una pequeña mora, y es la consecuencia del proceso de segmentación. También nos dice que es una estructura que consta entre 16 a 32 células. Estas están envueltas por dos membranas, la más externa llamada corona radiada y la más interna llamada pelúcida. En la etapa de la mórula se inicia la compactación, en la que se expresan moléculas de cuerina E, permitiendo agruparse en forma estrecha y mantienen en contactos a las células más internas del embrión. En esta etapa la mórula abandona la trompa de falopio. La fase de la blastulación, que se da desde el día 4 y 5. En esta fase el cigoto ha alcanzado un gran número de células y da forma a las blástulas, que es una estructura en forma de bola con una cavidad en el interior llamada blastocele. En esta etapa la zona pelúcida se convierte permeable a líquidos y electrocitos que la atraviesan, separando las blastómeras, que tienen uniones intercelulares más laxas. De esta manera se forma la cavidad del blastocito. La parte externa de la blástula formará la placenta y la parte interna constituirá el embrión. Propiamente dicho, en el día 8 la blástula baja la trompa de falopio al útero, implantándose en el endometrio. En el día 9 se forma y diferencia en el trofoblasto, con lagunas que derivan del disco bilaminar constituido por
hipoblastos y epiblastos que dan el origen al ectodermo y el endodermo. En el día 10 a 12, en este momento el embrión está inmerso completamente en el útero. Dicho esto, en el día 13 se da el inicio de la circulación del útero placentaria. Bueno, en la fase de la gastrulación se da desde el día 18 a 16, inicia el proceso de la gastrulación, mediante el cual se constituye la tercera capa embrionaria, el mesodermo, que se localizará entre las dos capas anteriores. En la imagen podemos observar la sección transversal ilustrada de la migración de las células del epiblasto a través del módulo o Hensen y la línea primitiva para ir formando progresivamente el mesodermo. Con esto nos da el inicio del proceso de la gastrulación. Se caracteriza por los cambios morfogénitos que tienen lugar en el embrión, ya que las células de endodermo se dividen y migran para formar la tercera capa del mesodermo. Las células ectodérmicas con gran capacidad de proliferación están sometidas a diferentes corrientes de migración celular que se identifican en dos direcciones, fundamentalmente una corriente de células en sentido lateromedial y una corriente de migración celular en sentido rostrocaudal. De este modo, cuando las células más laterales y células más rostrales llegan al centro del embrión, se invaginan a nivel de la línea media, constituyendo la denominada línea primitiva. Esta estructura longitudinal, situada a lo largo del eje rostrocaudal del embrión, se caracteriza fundamentalmente dinámica, lo cual indica que la línea primitiva es diferente en cada momento del desarrollo dependiendo de las células que van ingresando a través de ella, para formar la tercera capa del mesodermo, entre el ectodermo y el endodermo, constituyéndose así el embrión trilaminar. Por último, tenemos el disco embrionario trilaminar. La configuración del embrión, de un embrión trilaminar constituido como consecuencia del proceso de gastrulación aún mantiene el aspecto morfológico dimensional, ya que de dos de sus ejes siguen predominando llamativamente sobre su tercer eje, determinado por el grosor extremadamente fino del embrión, a pesar de tener ya 3 láminas. Es a partir de esta fase cuando el embrión comienza a crecer por ir adquiriendo progresivamente su aspecto tridimensional. Para ello, el embrión mostrará 2 vías fundamentales de actuación. Cada una de las 3 capas se desarrollan para formar los órganos y aparatos que específicamente se diferenciarán a partir de cada una de ellas, y el cuerpo embrionario se incurvará en sentido cefalocaudal y lateral para ir configurando el cuerpo embrionario tridimensional. Ambos procesos tienen lugar de forma concomitante, de tal modo que a la vez que se diferencian cada una de las capas embrionarias del cuerpo embrionario, se va plegando. Esta fue mi explicación, profesor. La verdad es mi primer video que hago. Gracias